era un problema porque había una gran debilidad institucional. Ustedes saben muy bien que el tema de telecomunicaciones y radiodifusión pues es un sector lleno de litigios, ¿no? Hay mucho dinero de por medio, mucho poder, entonces litigios para todos, se amparaban contra todas las resoluciones de la COFETEL, un amparo. ¿Y qué es eso? Un amparo, bueno, es un juicio contra esa resolución y entonces suspendemos la resolución. Entonces todo lo que hacía la autoridad no servía para nada porque se suspendía en tribunales. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que las empresas hacían lo que se les daba la gana. ¿Quién mandaba? Se pregunta uno. Pues mandaban las empresas. Y los usuarios y las audiencias y los radioescuchas y los televidentes abajo, ¿no? Como siempre, en el último eslabón de la cadena en lugar de ser el primero. ¿Qué sucede? Bueno, viene un cambio de gobierno, como ustedes lo saben, viene un cambio de partido, ¿no? Regresa el PRI. Y con ello viene, en mi opinión, viene la necesidad de cambiar de manos el control que ya se había perdido, el control de muchas de las materias y de los sectores que ya habían cambiado de manos. La educación, viene una reforma educativa, viene la energética, la política, la de transparencia, todo está cambiando de una manera tan rápida que no alcanzamos, y tampoco los legisladores y tampoco el Poder Ejecutivo alcanzan a entender el nivel de los cambios que votan al por mayor en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y así, hoy tenemos una constitución distinta a la que teníamos hace 6 meses, ya, o un año, ya cambió completamente. ¿Qué se intentó hacer? Bueno, pues la verdad es que muchos nos fuimos con la finta. Yo les tengo que decir que yo me fui con la finta, pero me fui con la finta que hasta participé en el proceso para ser parte del IFETEL, entré a los exámenes, me puse a estudiar, hice todo lo que se me dijo, me callé la boca porque si hablaba uno era descalificado. Yo confié en el nuevo marco constitucional, confié en la voluntad de nuestros legisladores, y cada vez que va pasando el tiempo me doy cuenta que todo este tema, y no nada más de telecomunicaciones, es un asunto de cambiar de manos el control de las cosas. Todo. Giuseppe Lampedusa, el que escribió El gato pardo, decía, y me parece que es la frase que más describe lo que estamos viendo hoy en México, decía, para que todo siga igual, es necesario que todo cambie. Y eso es exactamente, en mi opinión, lo que estamos viendo ahora. Y en telecomunicaciones también, ahí les va por qué. Ya les dije cómo estaba antes la cosa, no había suspensión, había suspensión y entonces todo se litigaba, todo se detenía, etc. ¿Quién mandaba a las empresas? Bueno, pues eso no conviene, y menos con un presidente de la República que llegó con un gran apoyo de las televisoras, pues eso no le convenía al gobierno, no le conviene. ¿Qué tenemos que hacer? Pues arrebatarles el control, el poder que tienen, retomarlo, no el Estado, que lo retome el gobierno, el Estado es otra cosa, es un concepto mucho más amplio. ¿Qué sucede? Reforma la Constitución en junio, y entonces una reforma constitucional con algunas bolas rápidas, con algunos parches, pero cuyo propósito, todavía se los puedo decir, es muy loable. Es decir, si leemos en abstracto, sin saber todo lo que pasa alrededor, leemos lo que trae la reforma constitucional, es estupendo. Hombre, derechos de las audiencias, derechos de los usuarios de telecomunicaciones, no a la concentración de los medios, no a las empresas dominantes en telecomunicaciones. Muchos creen que América Móvil se va a tener que dividir en dos, que separe Telcel y separe Telmex. Muchos creen todavía, los más inocentes, que a Televisa le van a decir, vende 1 o 2 canales de televisión porque eres muy grande y tienes mucha concentración. No va a ser así. Esto no va a suceder así, yo se los puedo asegurar. ¿Qué pasa ahora? Tomaron como un gran pretexto legitimador a los usuarios, a nosotros, a todos los que estamos aquí. Dijeron, ¿cómo podemos legitimar una reforma de este gran calado? Que nadie nos pueda decir nada. Pues diciendo que todo esto va a ser para mejorar los precios, para mejorar la calidad de todas las llamadas que se nos caen todos los días del teléfono celular, la empresa que sea, para mejorar los contenidos de televisión, para tener una televisión pública que ahora sí tenga contenidos que valga la pena y que tenga una cobertura nacional que ahora no tenemos, etcétera, etcétera. ¿Quién puede decirle no a esos propósitos? Nadie. Nadie puede decir que no. Bueno, pues ese fue el pretexto legitimador para la reforma constitucional. ¿Y qué sucedió? Se dio
la reforma constitucional y se dijo: el Poder Legislativo tendrá hasta el 9 de diciembre, es decir, el lunes que viene, para crear las reformas secundarias, las leyes secundarias que puedan hacer realidad esta reforma constitucional de gran calado, es decir, que aterricen estos preceptos. De lo contrario, pues se queda como en grandes propósitos. No tenemos, y ya dijeron que no vamos a tener reformas secundarias este lunes, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a pasar lo que está pasando ahora. Va a pasar que el IFETEL, este nuevo organismo constitucional autónomo que nació y que extinguió a la COFETEL, este organismo, bueno, pues esté aplicando directamente la Constitución con problemas jurídicos que seguramente se van a presentar por estas lagunas que hay, pues no sabemos cómo aterrizar estos preceptos constitucionales. Entonces ahí tienen ustedes los lineamientos de Must Carry, Must Offer, esta obligación para que las empresas de televisión abierta permitan la retransmisión de sus contenidos y que las empresas de televisión restringida transmitan los canales abiertos. Pues ahí tienen ustedes que ya es polémico. Tendrá que dictar, si es que lo hace a tiempo, porque, ojo, la agenda del IFETEL es el 9 de marzo. No sé qué traen con el 9, pero es el 9 de marzo. Yo les aseguro que no se va a cumplir todo lo que tiene. ¿Por qué? Pues porque a lo imposible nadie está obligado y como no tienen ley secundaria, pues no pasa nada. Pero el Estado, otra vez me equivoqué, el gobierno logró su propósito. Tiene el control de nuevo en las manos. Si les hubieran importado los usuarios, si les hubieran importado las audiencias, el lunes estaríamos viendo en el Diario Oficial de la Federación las reformas secundarias publicadas y no las vamos a ver. En su defecto, sí se aprobó el día de ayer en la madrugada, hoy en la madrugada, se aprobó una iniciativa de ley de derecho de réplica. Recordarán ustedes el derecho de réplica. Este derecho que está en la Constitución desde 2007, pero que no tenía una ley reglamentaria que lo hiciera posible. Bueno, pues ya se aprobó una iniciativa por 359 votos a favor en la Cámara de Diputados, falta que pase al Senado, 359 a favor, 100 en contra. Ya está aprobada. Y nada más por darles un dato, porque la tengo que estudiar más también, apenas leí un par de leídas, nada más para darles un dato, es una ley en la que la persona que se siente agraviada por una información tiene que demostrar que esa información es falsa o que le causó perjuicio. Pero el medio que publicó la información no tiene que demostrar que la información es falsa o que le causó, o que en algún momento agravió a la persona. No tiene que demostrar la veracidad de la información. Y hay una serie de cuestiones que hacen, en mi opinión, total, es igual con esta ley o sin esta ley, en mi opinión, da igual que tengamos ley o no ley, de todas maneras el derecho de réplica no podrá ser ejecutado como debería ser. Entonces, el otro tema que también queda pendiente y que también nos vendieron como un gran elemento legitimador son los medios públicos. A raíz de la reforma constitucional se dice que debe crearse un organismo descentralizado. En versiones anteriores a la reforma que se aprobó era un organismo autónomo, pero derivó en un organismo descentralizado, desafortunadamente. ¿Dónde está ese organismo descentralizado? Se tenía hasta el lunes para crearlo. No tenemos organismo descentralizado. ¿Cuándo tendremos las leyes secundarias? Y ustedes me dirán, bueno, espérate, a lo mejor ya dijeron que en febrero o marzo, ¿no? Son 3 meses, ¿no, señor? El tema no son los dos, vamos a suponer que sí, en marzo tenemos reformas secundarias, suponiendo. Las condiciones políticas en las cuales se van a discutir las reformas van a ser unas, y ahora hubieran sido otras. De entrada, esta reforma o esta iniciativa ya no saldrá del Pacto por México, porque el Pacto por México se disuelve. Esta iniciativa saldrá, pues, una iniciativa del Presidente de la República y se discutirá en un contexto distinto. Entonces las condiciones políticas cambian radicalmente. ¿Qué va a pasar entonces con la agenda del IFETEL? ¿Qué va a pasar con las 2 cadenas nacionales de televisión? ¿Qué va a pasar con la declaración de preponderancia? Déjenme darles un ejemplo de lo que puede llegar a pasar en una de estas bolas rápidas, que en mi opinión ya iniciaron sus efectos de contrarreforma. Sí, ya vamos como el cangrejito. La Constitución dice que se declarará preponderante
a las empresas que tengan más del 50% de usuarios, de capacidad de redes. Entonces, oímos eso, usuarios pues son telecomunicaciones, ¿no? Telefonía, televisión restringida. Y dice, que eso se logró colar al final, y dice, o más del 50% de las audiencias, eso va dirigido a las empresas de radio y televisión. Solamente en este caso podría tener Televisa más del 50% de usuarios en este caso y podría ser declarada preponderante. Sin embargo, no habla la Constitución de audiencias que sea, es decir, que la medición deba hacerse, ahorita déjenme plantearles la perversidad, que la medición deba hacerse solamente en el mercado de audiencias o solamente en el mercado de telefonía celular. Lo que está pretendiendo ahora, por ejemplo, Televisa, es que se le mida como un todo. Televisa, ustedes saben que presta servicios de televisión restringida, presta servicios de telefonía. Obviamente en los servicios de telefonía Televisa no es dominante, le gana Telmex. Entonces lo que quiere Televisa, dice, a ver, la Constitución no distingue, no dice que me tienes que medir solo en audiencias, solo en telefonía o solo en televisión restringida. Por lo tanto, si tú metes en la canasta todos los servicios, yo no tengo más del 50% en nada. Tú sumas todo y promedias y yo no tengo más del 50% en nada. Y eso es porque la Constitución no especificó que tendría que hacerse por mercado relevante, que es una expresión muy técnica de los que se dedican a competencia económica. Esto es uno de los ejemplos de cómo se está ya interpretando la Constitución. Claro, necesitan tiempo para interpretarla directamente en este sentido, por eso no salen las leyes secundarias. Necesitan tiempo para empezar a aplicar la Constitución en el sentido contrario en el que iba. Y necesitan tiempo para que el Instituto Federal de las Telecomunicaciones empiece a expedir ciertos actos. Fíjense, el instituto empieza a expedir actos, pues no tiene ley, pero tiene que trabajar, y no que se quede con los brazos cruzados. Entonces los actos que expide no son conforme a ley. Luego viene la ley, y la ley no está ad hoc con los actos del IFETEL, los tiramos en tribunales. Oye, pero ya no hay suspensión, porque esa se la quitaron. Ya no hay suspensión de los actos del IFETEL, es decir, el IFETEL impone una multa hoy y esa multa tiene que pagarse. Ya después averiguamos si era legal o no era legal. ¿Quién tiene el poder? El gobierno. ¿Y qué va a hacer? Le va a decir, o me haces caso o te multo, o me haces caso o te revoco. Es decir, es una moneda de cambio para otras negociaciones con las empresas y con los poderes fácticos, al igual que en el caso de los sindicatos. Esa es mi opinión. La verdad es que, como ven, mi posición es bastante pesimista, pero la verdad es que yo sí creí que íbamos a tener ley secundaria el lunes, ¿no? Yo sí en algún momento pensé que iban a cumplir. Lo que me lleva, por último, a decirles algo. A ver, si alguien de aquí deja su coche mal estacionado, se lo lleva a la grúa, ¿no? O los multan, nos pasamos un alto, nos multan. Pero si los legisladores no legislan en el plazo que les da la Constitución, no pasa absolutamente nada. Con lo que es indispensable reformar la Constitución, ya que ahora es tan sencillo, reformar la Constitución para incluir una acción de inconstitucionalidad por omisión. Ya la tienen otros países, incluso estados de la República lo tienen, no es el caso de Jalisco. Pero para que tengan la obligación y en su caso una consecuencia, si no legislan a tiempo, porque la Constitución se está volviendo un verdadero escaparate político, donde los legisladores lo que están haciendo y los partidos políticos están utilizándola para hacer sus trueques. Te cambio la de Telecom por la energética, te cambio la energética por la política, te cambio la educativa por la laboral, y así se la van llevando. Y a nosotros, si les hubiéramos importado a los usuarios, tendríamos ley el próximo lunes. Entonces, yo lo que les diría es, pendientes que hay. Agenda Digital Nacional, que ahora le llaman Estrategia Digital Nacional, que es lo mismo, nada más que con otro nombre, ¿no? Pero no tenemos todavía una agenda con pasos y cronogramas y demás. Nos falta avanzar en la digitalización. Los nuevos derechos fundamentales de acceso a las nuevas tecnologías, pues dependen de una red mayorista que se dijo en la introducción, en los 700 MHz, una cosa muy técnica. Se pretende instalar una red que el Estado esté a cargo de esta red a través de diferentes opciones de esquemas. Sin embargo, ya se están echando para atrás también en la red mayorista.
ya se están echando para atrás, ya están buscando a ver cómo la esquivamos. Oye, era mal esquema en la Constitución, ni modo, eso dice la Constitución. En el caso de la inversión extranjera, ya se permite 100% de inversión extranjera en telecomunicaciones, 49% en radiodifusión. Solo 49% de radiodifusión, hubiera sido conveniente que se permitiera el 100% en radiodifusión. Y en el caso de la preponderancia, es decir, esto de declarar a las empresas, no declararlas malas, es que no hay una empresa mala y una buena. A ver, tú eres grandote y entonces tienes un incentivo de romper o desequilibrar la competencia, impedir que otras empresas entren a competir. Por lo tanto, voy a dictarte una regulación especial para ti, que se llama regulación asimétrica, para evitar que te portes mal y que desplaces a tus competidores. Con esto, lo que se pretende es precisamente fomentar la competencia, pero muchos suponen que lo que va a suceder es que van a obligar a desinvertir, lo que yo les puedo casi asegurar que no va a suceder. El otro tema importante es el tema de la televisión digital terrestre. Ustedes saben muy bien que en México la Constitución establece el 31 de diciembre de 2015, esta reforma, para que todos estemos ya con televisiones digitales enfrente de nosotros. Ya apagón analógico, es decir, las transmisiones analógicas ya no van a funcionar. Eso dice la Constitución, pero no sé por qué se me ocurre que también ahí puede haber una prórroga de fecha. ¿Por qué? Porque hay un calendario. Entonces, Tijuana, ustedes saben muy bien, fue la primera ciudad que se apagó. Y ya tenían un calendario, seguía Monterrey, había otras ciudades que se iban a ir apagando poco a poco. Pero ¿qué sucedió? Cuando entra el IFETEL, ya estaba lista la licitación de las cajitas decodificadoras, ¿no? Si ustedes tienen una televisión analógica, pues no pueden ver la señal digital. Necesitan o cambian su televisión o compran una decodificadora. Lo que hizo el gobierno es empezar a regalar las cajitas a cierta parte de la población para avanzar. ¿Qué pasó? Bueno, pues con la licitación que seguía, se canceló. ¿Por qué se canceló la licitación? No, se canceló porque el IFETEL dijo, yo no tengo competencia. ¿Cómo que no tienes competencia, IFETEL? A ver, ¿cómo? La COFETEL, que era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones, es decir, dependiente de la Secretaría, sí tenía competencia, y tú que eres un autónomo constitucional, no eres un rey de las telecomunicaciones, ¿no tienes competencia? Pues no. Ellos dijeron que no tenían competencia y le pasaron la estafeta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dijo, se cancela la licitación. Oye, ¿y por qué se cancela? Porque no tengo tiempo de organizar la licitación. Y entonces yo les pido a ustedes que siempre que pasan cosas así se pregunten, ¿quién gana con esta decisión? En cada decisión errática que se ha tomado ganan diferentes empresas, pero les puedo asegurar que el perdedor siempre es el mismo. El perdedor somos todos los que estamos aquí. Siempre nos toca perder a nosotros. Y los que ganan, pues son aquellas empresas que les conviene mantener el status quo. Para terminar con televisión digital y con mi exposición, les diría yo que pareciera que también la fecha del 31 de diciembre de 2015 se prorrogará, y desde luego ¿a quién beneficia a las televisoras? ¿Por qué? Porque las nuevas cadenas de televisión van a operar en digital, son la competencia. Entonces, mientras menos televidentes tengan esas empresas, pues menos publicidad van a pasar. O sea, ¿a qué empresa le interesa publicitar su producto en una cadena de televisión que tiene el 30% de penetración? Pues mejor me anuncio en una que tenga el 90%, ¿no? ¿Y de qué viven las televisoras? De publicidad. Entonces, hay que buscarle en el quién gana, dónde está la cosa. Y finalmente, el otro tema del apagón analógico que nos hace perder a todos este retraso, es que las empresas de televisión aún abierta, analógica, aún funcionan en la banda de 700 MHz, esa famosa banda de 700, que es una banda muy buena para transmitir internet móvil, sobre la cual se supone que todos íbamos a tener derecho para hacer posible este derecho fundamental al internet a precios asequibles y demás. Entonces, en la medida que no haya digitalización, estas empresas no desocupan la banda, están sentadas en la banda, utilizan esa banda. Y entonces, mientras esté ocupada esa banda,
pues no se desaloja y no podemos avanzar con la red de 700. Como ven, es un entramado muy perverso, pero muy interesante, donde cada vez más uno va descubriendo las perversidades que hay detrás de esto. Yo no digo que todos los legisladores ni que todas las autoridades estén o hayan actuado de manera deliberada, serían demasiado inteligentes para haberlo hecho así. En realidad yo estoy convencida de que hay muchos legisladores muy buenos que quieren el bien de los usuarios, pero son los menos. Entonces yo con esto terminaría y concluyo repitiéndoles la frase con la que empecé de Lampedusa, de para que todo siga igual es necesario que todo cambie. Muchas gracias. Claro, gente, hay que esperarnos a ver si el otro también es chido. Chido. No, sí empieza con la... Nada más. No, esta sí la grabé todo. Me gustó mucho esta, su opinión. ¿Qué dije, Alex? ¿Y cómo por qué están viendo eso? Acaba de suceder algo realmente interesante. Cuando estábamos antes en la mesa, antes de comenzar, me dijo el doctor Raúl Trejo, y que cuando le digan a uno que ya es su último minuto, ya van a terminar uno su exposición, ¿o qué? Me dio la impresión de que traía un amparo. Pero ahora que me toca hablar para la moderación, no sirvió el micrófono. Entonces ya van varias coincidencias, va a tener sus 20 minutos muy bien establecidos. Y después de este análisis que nos coloca sobre una genealogía técnica y jurídica que nos ayuda a situar perfectamente varios de los puntos finos de esta ley de telecomunicaciones, dejamos en uso de la palabra al doctor Raúl Trejo. Hoy no vas a poder pasar. Gracias, Como doctor. moderadores, están un ratito, No voy a decir pero ayer, pero güey, tampoco había consigo, un montonal de gente. por el tiempo. Gracias por esta invitación, gracias al maestro Ulloa, gracias a Armando Zacarías. Me da Luego mucho lo vas a estar conocer. con colegas como Irene Levi, cuyo trabajo Nos sigo estamos muy poniendo de cerca publicidad. desde hace algún tiempo, y junto a Enrique Sánchez Ruiz, un viejo Faltan 20 minutos. como yo, viejo, colega, amigo, camarada de muchas andanzas No, ya empezó a académicas. chorear, Me da mucho gusto compartir la mesa con ellos. Me Y siento más, dos. un tanto desconcertado. Con lo que dijo la señora hace Quisiera 2 ensayos. compartir esta perplejidad con ustedes, porque hace O te vemos en la unos cuantos meses hemos tenido una reforma constitucional realmente importante. Ya nos quedamos Hace en la un año, hora y media, ¿verdad? hace 13 meses, nadie, me parece, aquí de los que estamos en esta sala hubiera imaginado una reforma de amplitud tan constatable como la que tenemos desde hace medio año. Y me preocupa, yo sé que el pesimismo es importante y me acojo a la